el estudio sobre el Espíritu Santo. La octava lección del curso sobre el Espíritu Santo trata de los dones bíblicos en comparación con los fenómenos modernos que observamos hoy día en muchas religiones. Esta lección está subdividida en varias secciones. La primera sección trata del don de hablar en lenguas. En la lección anterior presentamos bastante evidencia bíblica que prueba que los dones milagrosos, como dones del Espíritu Santo, ya no existen hoy día. Aprendimos que todos sus propósitos ya se cumplieron. Aprendimos que Dios mismo, por medio del apóstol Pablo, profetizó que vendría el tiempo cuando ya no tendríamos estos poderes en la iglesia. Y aprendimos que este tiempo fue cuando se completó la revelación del Nuevo Testamento. También aprendimos que se recibieron únicamente por medio de la imposición de las manos de los apóstoles. No obstante, toda esta evidencia bíblica contra la existencia de los milagros hoy día, hay ciertos fenómenos en la actualidad que merecen nuestra atención especial. Hay muchos religiosos que tienen experiencias algo parecidas con los poderes milagrosos que el Espíritu Santo dio en el primer siglo. Pero si realmente ponemos estas experiencias a prueba, por compararlas con los milagros que obraban Cristo, los apóstoles y otros cristianos en el tiempo del primer siglo, aprendemos que estas experiencias, que estos fenómenos modernos no son iguales a los dones bíblicos que el Espíritu Santo dio en aquel tiempo. En algunos casos vemos que no son ni parecidas. Hay tres dones en especial que se presentan como prueba de poderes sobrenaturales. Primero, el poder de hablar en lenguas. Segundo, los sueños. Y tercero, la sanidad divina. En esta lección es nuestro propósito dar nuestra atención a estos tres dones: el hablar en lenguas, los sueños y la sanidad divina. El propósito principal que tendremos en mente es sencillamente comparar el fenómeno moderno con el don bíblico. Por ejemplo, vamos a comparar el supuesto don de hablar en lenguas que se presenta hoy día con el don bíblico de hablar en lenguas. Y así sucesivamente estos tres poderes: el poder hablar en lenguas, los sueños y la sanidad divina. No creo que el poder del Espíritu Santo se haya disminuido. Creo que el Espíritu tiene el mismo poder hoy que tuvo en el tiempo del Antiguo Testamento y en el primer siglo de la edad cristiana. Si fuera su voluntad dar poderes milagrosos a los hombres en la actualidad, podría dar poderes iguales a los que se recibieron en tiempos bíblicos, o sea, en el primer siglo. Porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Su poder no ha disminuido. Los milagros de hablar en lenguas, tener sueños y sanar enfermos hoy día deben ser iguales a los que observamos en Cristo y sus apóstoles. Si los hombres modernos realmente recibieran estos poderes del Espíritu Santo, los poderes que manifiestan serían iguales a los poderes manifestados por Cristo y sus apóstoles. Al no ser iguales, deben ser descartados y reconocidos como imitaciones del poder de Dios. Estos pueden tener su origen en la mente del ser humano, en causas psicológicas o en el diablo mismo. Pero el punto principal es que no debemos confundir las obras imitadoras, engañosas del diablo, con las del Espíritu Santo. No debemos confundir tampoco los poderes psíquicos del ser humano con el poder del Espíritu Santo de hacer milagros. El hablar en lenguas. Quizá el don que recibe más énfasis hoy día en muchas religiones es el de hablar en lenguas. Es uno de los dones prometidos por Cristo en Marcos 16, versículos 17
al 18. También es uno de los dones presentados por el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, en su lista de los diferentes dones que el Espíritu Santo repartía conforme a su voluntad en las iglesias del Señor en el primer siglo. Sorprenderá a algunos saber que no todos los que recibieron poderes milagrosos recibieron el poder de hablar en lenguas. Les sorprenderá saber quizá que no todos aquellos que recibieron poder del Espíritu Santo recibieron el poder de hablar en lenguas. Pero esto también es cierto. Pero consideremos lo que la Biblia enseña acerca del don de hablar en lenguas. En todas las ocasiones en que se habla de este don, en la Biblia, fíjese, la palabra original, la palabra griega, es glosa. Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra glosa puede tener uno de 4 significados. Uno, se refiere al órgano físico en la boca, la lengua. Segundo, puede ser un lenguaje o dialecto. Tercero, puede ser cualquier cosa que parece como lengua, o sea, una cosa parecida a la forma de una lengua. O cuarto, puede ser el uso poético o retórico, pero nunca, fíjese bien, nunca significa una expresión extática, o sea, una expresión de sonidos en las cuales el hombre ha perdido el control o el dominio propio. El griego tiene otra palabra, la palabra es casi igual al castellano, éxtasis, que significa éxtasis. Pero esta palabra no se encuentra, fíjese bien, aunque hay palabra en griego, en el lenguaje en que se escribió el Nuevo Testamento. Existe esta palabra éxtasis, pero esta palabra no se encuentra en ninguna parte del Nuevo Testamento relacionada con el don de hablar en lenguas. Sin embargo, si examinamos las experiencias modernas de las personas que alegan hablar en lenguas, estas son más parecidas a expresiones extáticas que a lenguajes. El significado verdadero de la palabra lenguas, lenguajes o dialectos. Por esta razón, es necesario examinar en más detalle lo que el Nuevo Testamento nos enseña sobre el don de hablar en lenguas y luego comparar esto con el fenómeno moderno. Vamos a estar estudiando en 2 capítulos del Nuevo Testamento, Hechos capítulo 2, versículos 1 al 13, y 1 Corintios capítulo 14, porque estos 2 capítulos son los que hablan en detalle y nos dan explicaciones acerca de este don, acerca de este milagro de hablar en lenguas. En la Biblia, lenguas se refiere a un idioma no estudiado por el dotado. En el Nuevo Testamento, lo quiero repetir, el don de hablar en lenguas era el don de hablar en algún idioma que el dotado no había estudiado. Por ejemplo, si yo pudiera hablar en alemán sin estudiar este idioma ni un tan solo día y hablarlo bien, estaría hablando en lenguas. Habría recibido el don de hablar en lenguas si hablara en ese idioma sin estudiarlo. Además de la prueba que ya hemos presentado de la palabra original glosa, encontramos confirmación de lo mismo en Hechos capítulo 2, versículo 4. La Biblia declara que los apóstoles comenzaron a hablar en otras lenguas. Cuando se juntó la multitud compuesta de judíos de todas las naciones bajo el cielo, el texto dice que cada uno les oía hablar en su propia lengua. Hechos 2, versículos 5 y 6. Había presente individuos de las diferentes nacionalidades, y en Hechos capítulo 2 tenemos una lista de estas diferentes nacionalidades en los versículos 9 al 11, y hay una variedad grande, aunque todos eran de la raza judía, pero eran judíos nacidos en otras naciones donde hablaban otros idiomas, otras lenguas además del hebreo. Y en Hechos capítulo 2, versículos 9 al 11 habla de partos, medos, elamitas,
Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, otras regiones de África más allá de Cirene, romanos residentes en Jerusalén, judíos y prosélitos, cretenses, árabes, todos. Y dice el texto, les oímos hablar en nuestras lenguas. Cada uno de ellos oía que estaban hablando en el idioma nacional o natural de él. Y esto sucedió a pesar de ser todos los apóstoles galileos, o sea, de la región llamada Galilea, y por tanto, todos ellos de un solo idioma natural. La pregunta de la multitud fue, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Hechos capítulo 2, versículo 8. En los dos versículos que acabamos de citar, Hechos 2, versículos 6 y 8, la palabra traducida lengua es del griego dialectos, y es la misma palabra dialecto en el castellano. Así que las lenguas que hablaron los apóstoles eran dialectos, o sea, idiomas, lenguajes de uso en la tierra, no en el cielo, sino en la tierra en aquel tiempo. Específicamente fueron los idiomas nacionales de los judíos presentes en aquella ocasión. En 1 Corintios 14, el don de hablar en lenguas es igual al don que manifestaron los apóstoles en Hechos capítulo 2. También es el don de hablar un idioma extranjero sin estudiarlo. La única diferencia es que en 1 Corintios 14 el apóstol Pablo corrige algunos abusos y malos usos del don de hablar en lenguas en la iglesia en Corinto. En Corinto algunos cristianos con este poder estaban hablando en lenguas en la congregación, o sea, en la reunión de la iglesia, aunque no había ningún extranjero de ese idioma presente. Es decir, es como si tuviéramos una reunión en español y su servidor empezara a hablar en inglés sin que estuviera presente ninguna otra persona que entendiera el inglés. Esto es lo que ellos estaban haciendo. El resultado fue un gran desorden y una falta de edificación porque nadie entendía sus palabras. Por tanto, Pablo les exhortó a buscar también el don de la interpretación, o sea, la traducción, porque interpretar en la Biblia es traducir. Así que él les exhorta a buscar también el don de la interpretación para que la iglesia también sea edificada. De otra manera, es decir, sin un traductor, se prohíbe el uso de las lenguas en la reunión de la iglesia. 1 Corintios 14, versículo 28. En 1 Corintios 14, versículos 10 y 11, la Biblia dice, tantas clases de idiomas hay. Fíjese en la palabra. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. 1 Corintios 14, versículos 10 y 11. Si yo hablo en un idioma y usted habla en otro, y yo no entiendo el suyo, ni usted entiende el mío, somos como extranjeros, no nos entendemos. Esto mismo sucede cuando uno habla en lenguas y el otro no entiende ese idioma en que está hablando. Este es el caso de las lenguas que se recibían como dones espirituales del Espíritu Santo. Eran idiomas. Y para aquel que no era de este idioma, no tenían ningún valor sin algún traductor e intérprete. Estamos viendo más y más evidencia que las lenguas, el don de hablar en lenguas en la Biblia, era el don de hablar un idioma sin estudiarlo. En 1 Corintios 14, 21 encontramos otra prueba. En este versículo el apóstol Pablo está usando un pasaje del Antiguo Testamento para probar que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Dice el texto, en la ley está escrito,
en otras lenguas, y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. 1 Corintios 14:21. En el contexto original de este texto, que es Isaías 28:11, el Señor estaba pronunciando su castigo sobre el pueblo de Israel. Ahora, fíjese bien en lo que estamos diciendo. Pablo usa Isaías 28:11, hablando acerca de las lenguas. Estamos ahora considerando que el contexto original de ese texto, Isaías 28, en el Antiguo Testamento, era un contexto en el cual Dios estaba pronunciando su castigo sobre el pueblo de Israel, un pueblo rebelde que no le escuchaba. Este castigo se llevó a cabo cuando los asirios destruyeron a Israel y llevaron a miles de israelitas cautivos a tierras extranjeras. Allí tuvieron que escuchar lenguas extrañas, otros idiomas, pero aún hablándoles en el idioma de los asirios, es decir, por las amenazas, la destrucción, el cautiverio, Israel no se arrepintió. En nuestro argumento, el punto es sencillamente que las lenguas de que habla el texto no eran jerigonzas, sino idiomas. Eran idiomas que los judíos no habían aprendido ni habían entendido. En el contexto de 1 Corintios capítulo 14, igualmente como en Hechos capítulo 2, lenguas significa idiomas extranjeros. Por eso decimos que en el Nuevo Testamento el don de hablar en lenguas era el don de hablar en algún idioma que el dotado no había estudiado. Y este punto es fundamental, porque cuando comparamos el fenómeno moderno llamado hablar en lenguas, aprendemos que ese fenómeno moderno es diferente, porque los modernos que supuestamente hablan en lenguas no hablan idiomas de ninguna parte del mundo. Lo que hablan son jerigonzas sin significado. Algunos alegan que son idiomas de ángeles. Pero cuando los ángeles hablan en textos bíblicos, ¿en qué idioma hablan? Hablan a los hombres en idiomas que los mismos hombres entienden, en sus propios idiomas humanos. ¿No le parece extraño que todos aquellos hoy día que hablan en lenguas hablen en idiomas de ángeles, mas ninguno en idiomas humanos, para que sirva como señal a los incrédulos de ese idioma? Hay muchas personas que por mucho estudio y práctica han aprendido otro idioma, pero nunca se ha visto que alguno, ni un tan solo, sin estudiar ni practicar, pudiera dominar bien otro idioma. Su servidor entiende bien el inglés, es su idioma natural. Si alguno tuviera el don de hablar en lenguas, podría hablar con él sin estudiar el inglés. Pero nunca he conocido a ninguna persona con tal don, aunque en muchas ocasiones he invitado a muchos que supuestamente hablan en lenguas a probarlo así. Díganme, por favor, ¿por qué los misioneros norteamericanos de las diferentes sectas? Porque cuando comparamos el fenómeno moderno llamado hablar en lenguas, aprendemos que ese fenómeno moderno es diferente, porque los modernos que supuestamente hablan en lenguas no hablan idiomas de ninguna parte del mundo. Lo que hablan son jerigonzas sin significado. Algunos alegan que son idiomas de ángeles. Pero cuando los ángeles hablan en textos bíblicos, ¿en qué idioma hablan? Hablan a los hombres en idiomas que los mismos hombres entienden, en sus propios idiomas humanos. ¿No le parece extraño que todos aquellos hoy día que hablan en lenguas hablen en idiomas de ángeles, mas ninguno en idiomas humanos, para que sirva como señal a los incrédulos de ese idioma? Hay muchas personas que por mucho estudio y práctica han aprendido otro idioma, pero nunca se ha visto que alguno, ni un tan solo, sin estudiar ni practicar, pudiera dominar bien otro idioma.
Su servidor entiende bien el inglés, es su idioma natural. Si alguno tuviera el don de hablar en lenguas, podría hablar con él sin estudiar el inglés. Pero nunca he conocido a ninguna persona con tal don, aunque en muchas ocasiones he invitado a muchos que supuestamente hablan en lenguas a probarlo así. Díganme, por favor, ¿por qué los misioneros norteamericanos de las diferentes sectas en los países latinoamericanos que practican lo que llaman el hablar en lenguas, por qué tienen que estudiar el español? ¿Por qué muchos de ellos no lo hablan muy bien? ¿Por qué no usan el poder del Espíritu Santo para hablar el español sin estudiarlo? Esto sería el verdadero don de hablar en lenguas. Que llegara a alguno de los Estados Unidos que no había estudiado el español y que no era su idioma natural y que les hablara en español de un solo, sin estudiarlo. Eso sería el don de hablar en lenguas. Y que alguno de Latinoamérica llegara a los Estados Unidos a hablar perfectamente el inglés sin haberlo estudiado, mas ninguno lo hace. Yo he preguntado a personas en los Estados Unidos que no saben hablar el español, que me hablen el español si pueden hablar en lenguas. Y veremos la prueba de que realmente tienen el poder del Espíritu Santo con ellos. No lo hacen, no lo pueden hacer. Las jerigonzas modernas no son lenguas, no son idiomas, no son lenguas, según la Biblia, porque el don bíblico era hablar en idiomas. El fenómeno moderno no lo es diferente, es otra cosa. La verdad es que el fenómeno de hablar extáticamente en forma incontrolable, como hacen muchos religiosos hoy día, y lo alegan hacer por poder del Espíritu Santo, esto no es diferente. Algunos alegan que son idiomas de ángeles. Pero cuando los ángeles hablan en textos bíblicos, ¿en qué idioma hablan? Hablan a los hombres en idiomas que los mismos hombres entienden, en sus propios idiomas humanos. ¿No le parece extraño que todos aquellos hoy día que hablan en lenguas hablen en idiomas de ángeles, mas ninguno en idiomas humanos, para que sirva como señal a los incrédulos de ese idioma? Hay muchas personas que por mucho estudio y práctica han aprendido otro idioma, pero nunca se ha visto que alguno, ni un tan solo, sin estudiar ni practicar, pudiera dominar bien otro idioma. Su servidor entiende bien el inglés, es su idioma natural. Si alguno tuviera el don de hablar en lenguas, podría hablar con él sin estudiar el inglés. Pero nunca he conocido a ninguna persona con tal don, aunque en muchas ocasiones he invitado a muchos que supuestamente hablan en lenguas a probarlo así. Díganme, por favor, ¿por qué los misioneros norteamericanos de las diferentes sectas en los países latinoamericanos que practican lo que llaman el hablar en lenguas, por qué tienen que estudiar el español? ¿Por qué muchos de ellos no lo hablan muy bien? ¿Por qué no usan el poder del Espíritu Santo para hablar el español sin estudiarlo? Esto sería el verdadero don de hablar en lenguas. Que llegara a alguno de los Estados Unidos que no había estudiado el español y que no era su idioma natural y que les hablara en español de un solo, sin estudiarlo. Eso sería el don de hablar en lenguas. Y que alguno de Latinoamérica llegara a los Estados Unidos a hablar perfectamente el inglés sin haberlo estudiado, mas ninguno lo hace. Yo he preguntado a personas en los Estados Unidos que no saben hablar el español, que me hablen el español si pueden hablar en lenguas. Y veremos la prueba de que realmente tienen el poder del Espíritu Santo con ellos. No lo hacen, no lo pueden hacer. Las jerigonzas modernas no son lenguas, no son idiomas, no son lenguas, según la Biblia, porque el don bíblico era hablar en idiomas. El fenómeno moderno no lo es diferente, es otra cosa. La verdad es que el fenómeno de hablar extáticamente en forma incontrolable, como hacen muchos religiosos hoy día, y lo alegan hacer por poder, algunos alegan. La verdad es que el fenómeno de hablar extáticamente en forma incontrolable, como hacen muchos religiosos hoy día, y lo alegan hacer por poder del Espíritu Santo, esto no es diferente,
de lo que se observa entre los paganos. En la ciudad antigua de Delfi, en cuanto al oráculo de Apolo, datos históricos nos enseñan que en Delfi, y aparentemente en la mayoría de sus oráculos, Apolo replicó a sus seguidores, a los paganos que adoraban a este dios falso de Apolo. Él replicaba a ellos no en visiones, sino por lo que ellos llamaron entusiasmo. Es decir, el dios, este dios pagano falso, entró en la persona, en la profetisa, y usó sus órganos vocales, sus cuerdas vocales, como si fueran de él mismo. O sea, algo parecido a lo que hace el control en el espiritismo moderno. Hablan en jerigonzas, hablan en lenguas. El hermano Jimmy Jividen, en su libro Glosolalia, de Dios o del hombre, presenta evidencia de algo semejante en la secta de Dionisio y en muchas otras religiones paganas como los musulmanes. ¿Tendrán ellos algún don del Espíritu Santo? Claro que no. El poder de hablar extáticamente no requiere poder del Espíritu Santo, porque hay suficiente poder en la mente humana para esto. En el subconsciente de uno hay mucho poder. Religiosos que no hablan en idiomas no tienen el poder de hablar en lenguas que repartía el Espíritu Santo en el primer siglo, aunque ellos atribuyan sus experiencias al Espíritu Santo. Los pentecostales que rechazan la doctrina de la Iglesia Católica Romana hablan en lenguas, lo que ellos llaman lenguas. Los de la Iglesia Católica Romana que rechazan la doctrina de los pentecostales hablan en lenguas, o lo que ellos llaman lenguas. Sin embargo, ambos dicen que esto es la prueba que Dios está con ellos, que el Espíritu Santo está con ellos. No hay ninguna prueba en esto. Y si empezamos a examinar cómo ellos usan su supuesto don de hablar en lenguas, vemos que ellos están violando casi todos los principios bíblicos, casi todos los reglamentos que el Espíritu Santo ha establecido en la palabra de Dios para el buen uso de ese don verdadero de hablar en lenguas. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, el don de hablar en lenguas no se podía usar sin la presencia de incrédulos que entendían el idioma, como en el día de Pentecostés. O al menos tenía que estar presente algún hermano que podía traducir lo que el que hablaba en lenguas decía, para que los demás entendieran. Tenían que tener presente un incrédulo del idioma extranjero que se hablaba, o un cristiano que podía traducir. En Hechos capítulo 2 no encontramos a ningún intérprete, porque había gente incrédula que entendía el idioma que se hablaba. Pero en 1 Corintios capítulo 14 encontramos una situación diferente, una situación más parecida a la que se da hoy día. Allí se trata del uso de las lenguas en una reunión de la iglesia, en que estaban presentes personas de una sola nacionalidad, donde todos hablaban el mismo idioma. Por ejemplo, una congregación de hispanos de cualquier nacionalidad. Para tal situación la Biblia declara, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. 1 Corintios 14, versículo 28. Por supuesto, la razón por este reglamento es que todo cuanto se hace en la iglesia debe hacerse para la edificación de los oyentes. Y al no entender el significado de las palabras del individuo que hablan en otro idioma, sus palabras no les edificaría en nada. No sé si usted alguna vez ha estado presente cuando hablan en lenguas y usted no entiende nada, o tal vez ha estado presente cuando realmente hablan en otro idioma, cuando está presente algún extranjero o usted está visitando en otro país tal vez y no entiende nada de lo que dicen. ¿Es edificado? No en el sentido bíblico, porque el apóstol Pablo insiste en 1 Corintios 14 que la edificación depende de entender las palabras. Y esto es cierto.
a pesar de la insistencia de algunos religiosos que dicen que la edificación viene al saber que Dios está usando al hermano fulano o la hermana mengana para su gloria. Bueno, la Biblia sencillamente no está de acuerdo con ellos. En 1 Corintios capítulo 14, comenzando con el versículo 5, el apóstol Pablo escribe: Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Ahora, ¿por qué quiere Pablo o cree que es más importante que profeticen en vez de hablar en lenguas? Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. ¿Por qué? A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Pablo dice que sin intérprete la iglesia no recibe edificación verdadera cuando uno habla en lenguas. Si yo empiezo a hablar en español en una congregación de habla inglesa, estos no van a ser edificados a menos que yo les interprete lo que estoy diciendo, o a menos que alguno traduzca lo que estoy diciendo a ellos. Si empiezo a hablar en inglés en una congregación de habla hispana, no van a ser edificados a menos que alguien les traduzca lo que estoy diciendo, dice Pablo. Él dice que no hay edificación para la iglesia sin la interpretación de las palabras al idioma natural de ellos. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. O sea que el simple hecho de hablar en lenguas, de hablar en otro idioma, de hablar cosas que no se entienden, no aprovechen nada. Es necesario hablar algo que se entiende, alguna revelación, algún conocimiento, alguna profecía, alguna doctrina que entiende la persona para que sea realmente de provecho para su espíritu. La edificación, según la Biblia, viene por medio del entendimiento de las palabras que se hablan. Al que ora en lenguas sin intérprete, el apóstol Pablo le dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 17, porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. O sea que aquel que no entiende la oración no es edificado al simplemente saber que el otro está orando en algún otro lenguaje. Y es por este motivo que el apóstol Pablo declara en 1 Corintios 14, 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Pero en las religiones modernas, en las cuales se observa que hablan en lo que ellos llaman lenguas en la congregación, lo hacen, pero lo hacen sin intérprete. Por tanto, están desobedeciendo este mandamiento directo del Espíritu. Aquellos que alegan tener el Espíritu de Dios están desobedeciendo los mandamientos directos del mismo Espíritu. Algunos rechazan lo que la Biblia dice en este punto. Otros dicen que lo aceptan y que quisieran tener un intérprete, pero que Dios todavía no ha contestado sus oraciones. Sí, algunos me han dicho así. Mientras tanto, siguen desobedeciendo el mandamiento del Espíritu Santo. Esto no es respeto a la palabra de Dios. No es ser guiado por el Espíritu Santo. ¿No le parece extraño que nunca les falta quien hable en lenguas, pero siempre les falta quien las interprete? El Espíritu Santo daba ambos dones en el tiempo del primer siglo, pero hoy día parece que solamente da lo que ellos llaman el don de hablar en lenguas. Es aún más extraño que nunca pueden hablar el idioma de algún extranjero que por casualidad esté presente para que él compruebe si sus poderes son o no del verdadero Espíritu Santo de Dios. Me pregunto, ¿serán guiados estos por el Espíritu Santo a desobedecer la palabra del Espíritu? Estoy seguro que no.
hay otro aspecto del don de hablar en lenguas que ellos directamente contradicen. En el Nuevo Testamento, el don de hablar en lenguas, como todo don espiritual, era un don que estaba sujeto a la dirección del dotado. O sea que el cristiano que tenía el poder de hablar en lenguas, también tenía la capacidad de hablar o de no hablar. Bien podía hacerlo cuando quería, o mejor dicho, cuando debía hacerlo, y bien tenía la capacidad de abstenerse cuando debía abstenerse. No era un poder incontrolable. De otra manera, las exhortaciones del apóstol Pablo en 1 Corintios 14, versículos 27 y 28, no tienen ningún sentido. Él dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más por 3, y por turno, y uno interprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Ahora, por favor, razonemos. Si no tuvieran el control sobre este don de hablar en lenguas, ¿cómo harían para detenerse y abstener de hablar mientras otro hablara? Bueno, lo que observamos hoy día es que no lo hacen. ¿Cómo irían por turno? Y se limitaría en una ocasión a 2 o 3 oradores, no más. ¿Cómo podrían callarse al no haber intérprete si se tratara de un poder incontrolable? Que ellos no tenían que apagar el espíritu, sino cuando el espíritu les movía que tenían que hablar. Pero los que en la actualidad alegan tener estos poderes, ellos no observan estos reglamentos. Hasta, imagínense, se atreven a decir que no pueden callarse al ser impulsados por el Espíritu Santo, porque esto, según ellos, es apagar el espíritu. O algunos dicen que es resistir el espíritu. Nos hace pensar, nos hace imaginar que tal vez el don que ellos tienen no es igual en ninguna manera al don de hablar en lenguas de que habla el Nuevo Testamento. Sabemos que hay muchas diferencias, pero parece que no hay ninguna semejanza entre lo que ellos hacen y lo que la Biblia llama el don de hablar en lenguas. E imagínense el énfasis que dan a este supuesto don del Espíritu Santo. También lo que ellos practican en cuanto a la participación de la mujer, en cuanto al hablar en lenguas en la congregación, es una clara y directa contradicción de las enseñanzas del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. ¿Deben las mujeres hablar en lenguas en la congregación? Lo hacen en sectas modernas. Hacen lo que ellos llaman hablar en lenguas en la congregación. Pero en el Nuevo Testamento, las mujeres no podían ejercer el don de hablar en lenguas en la congregación. En el contexto, hablando acerca de dones espirituales, especialmente el don de hablar en lenguas y el don de la profecía, el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 14, versículos 33 al 34, como en todas, repito, en todas las iglesias de los santos. Fíjese bien que Pablo no está hablando de una costumbre de un solo lugar, sino en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. 1 Corintios 14, versículos 33 al 34. Pero en muchas religiones modernas que alegan tener el don de hablar en lenguas, y de esto estaba hablando, las mujeres ejercen este don en la congregación y en general desobedecen el reglamento de Dios. Lo que debían hacer es escuchar el consejo del apóstol Pablo. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. 1 Corintios 14, versículo 37. Imagínense, algunos van al extremo de decir que solamente se trata de una opinión del apóstol Pablo. Bueno, las opiniones expresadas por Pablo en 1 Corintios son mandamientos del Señor,
porque él fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios para dar estos mandamientos de Dios. Y uno de los mandamientos es que las mujeres no practiquen el don de la profecía ni del hablar en lenguas, ni hablar de ninguna manera en la enseñanza de la iglesia en las congregaciones. Vuestras mujeres callen. En el Nuevo Testamento, el don de hablar en lenguas podía servir uno de dos propósitos específicos. Y según la Biblia, solamente uno de estos dos propósitos. No podía tener otro. Primero, su propósito principal era de servir como señal a los incrédulos. En este sentido, algún hermano o hermana habló en lenguas para confirmar la palabra del Evangelio que predicaban los cristianos. 1 Corintios 14, 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Esto mismo fue el resultado en el día de Pentecostés, cuando los apóstoles hablaron en lenguas, y se confirmó así la predicación del apóstol Pedro, cuando por primera vez se anunció en su plenitud las buenas nuevas, el Evangelio de Cristo. Y tan potente fue la señal que Pedro pudo acusarles de haber dado muerte al Hijo de Dios. E imagínense cómo 3,000 creyeron su palabra y obedecieron el Evangelio. Para esto mismo se dieron todas las señales, para confirmar la palabra de la predicación del Evangelio de Cristo. Fue con este propósito que se usaron estos poderes. Un hermano o una hermana hablaba en lenguas para convencer al incrédulo que la palabra que se predicaba era realmente la palabra de Dios. Las lenguas son por señal a los incrédulos. Pero las jerigonzas, que nadie entiende, ¿no sirven como señal a los incrédulos? Es precisamente esto lo que Pablo explicó a los corintios cuando ellos hablaban en idiomas que ninguno de los asistentes a sus reuniones entendía. Escuchemos su palabra. 1 Corintios 14, 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Si fuéramos desconocedores de la Biblia, esto podríamos pensar de aquellos que hablan en jerigonzas. Pero conociendo lo que la Biblia enseña sobre las lenguas, nos damos cuenta que ellos realmente no tienen este don, sino que están movidos no por la locura, sino por sus propias emociones, o bien por el espíritu del error. El don de hablar en lenguas, cuando fue usado correctamente, convencía al incrédulo. Las jerigonzas no convencen a nadie. Al contrario, confunden y aún hacen que el indocto o el incrédulo piense que están locos o que son fanáticos. Segundo, el segundo propósito que el Nuevo Testamento presenta para hablar en lenguas, aunque no fue este su propósito principal, pero el segundo propósito fue que sirvieran para la edificación en la iglesia. 1 Corintios 14, 5. Pero, fíjese bien, para el cumplimiento de este propósito fue necesario que hubiera un intérprete, un traductor. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. 1 Corintios 14, 26 al 28. En resumen, comparando el don bíblico con el fenómeno moderno. Las lenguas en el Nuevo Testamento eran idiomas como el francés, el griego, el alemán, pero en las religiones modernas no son idiomas, sino jerigonzas.
como se pueden observar aún en las religiones paganas. Segundo, en el Nuevo Testamento no se hablaron en lenguas sin un intérprete, pero en las religiones modernas se hablan sin intérprete. En el Nuevo Testamento estaban sujetas a la dirección y la voluntad del dotado, pero en las sectas modernas son incontroladas. Cuarto, en el Nuevo Testamento no se hablaban por mujeres en la congregación, pero en las religiones y sectas modernas, las mujeres son las primeras que hablan en lenguas en la congregación. Quinto, eran señal al incrédulo durante el tiempo del Nuevo Testamento, pero hoy día no son por señal al incrédulo. Más bien los usan como para animar a los hermanos a entusiasmarse más. Sexto, se traducían para la edificación de la congregación, pero hoy día no se traducen con este propósito en mente. Llego a la conclusión que el fenómeno moderno llamado hablar en lenguas no es el don bíblico, no es el don dado por el Espíritu Santo del verdadero don de hablar en lenguas.